No, ni espero.
del presente modelo económico circular. Si realmente es cambiable como alternativa ante el modelo económico lineal y realmente qué es lo que rescata la economía circular, así como qué es lo que pretende. En ese sentido, oye, pase saliendo ante esta pandemia ocasionada por el virus COVID-19, eh, también que vivimos ante un modelo extractivista, que es el actual modelo económico lineal, que se basa en el principio de extraer recursos, producir, utilizar y desechar. Y esto crea una emergencia climática actual, donde se ha alcanzado el nivel máximo en la historia de emisiones de CO2 y el aumento de temperatura. Esto ya es notable. Ahorita necesitamos estar con clima porque no aguantaremos el calor aquí dentro del cubículo. Y bueno, ante esta situación, el modelo económico circular eh, se muestra relevante ante las organizaciones, transformación, ante este proceso civilizatorio en el que nos encontramos viviendo. Bueno, pues dentro de la investigación también se centran tres cuestiones básicas y que son claves. Uno es las presiones y las tensiones ambientales, como estos fenómenos omnipresentes que hacen frente a desafíos globales como el actual cambio climático, como la pérdida de biodiversidad, como el agotamiento de recursos y la contaminación. ¿En dónde estamos? ¿A partir de qué contexto se visualiza esta economía circular y sus pretensiones? Pues a partir de un capitalismo neoliberal que tiene elementos que dominan a países y naciones, que ha propiciado formas de consumo imparables, donde la acumulación de riqueza es lo más importante, y ha creado nuevas fronteras también de crecimiento económico a través de este desarrollo sostenible hacia un capitalismo verde, hacia un greenwashing, que en su momento hablaré de ello. Y pues bueno, ¿y esto en qué desglosan una amenaza a la vida, que es estas relaciones mercantiles totalizadas y cómo van distorsionando la vida y violentan el bien común? Esto crea una construcción de una subjetividad neoliberal y que nos quieren hacer parte de ella, nos hacen parte de ella. Bueno, pues en este sentido, hago un breve paréntesis para explicar por qué retomo el concepto de utopía y por qué me parece relevante dentro de esta investigación. Y es porque, bueno, Tomás Moro concibe la utopía en su obra publicada en el año de 1516. Ahí es cuando se conoce la utopía como tal. Dentro de su obra, él la crea tan solo 24 años después del descubrimiento del Nuevo Mundo. Es decir, que se encuentra viviendo bajo la expansión del Imperio Europeo. ¿Esto qué quiere decir? Que se comienzan a destruir las nuevas formas de organización existentes, que hay muchísimos cambios en el asentamiento de las poblaciones, que hay un sometimiento y esclavización, y hay una fuerte transformación en los modos de producción que son introducidos por los europeos. Incluso se llegan a erradicar en esta época lenguas, culturas y tradiciones. Hay todo un reacomodo en esta expansión del Imperio Europeo y también se da el inicio del capitalismo. Entonces, bajo este contexto, Tomás Moro escribe Utopía. ¿Cuál es el tema central de Utopía? Pues es una reflexión acerca de la justicia y la organización de una ciudad o un estado ideal. Constituye una crítica tanto a la sociedad como al sistema de gobierno y a la propiedad privada. Y también diserta acerca de diferentes temas como el régimen social, político, económico y religioso. En este sentido,
Moro es considerado por su obra como el precursor de gran importancia en construir esta sociedad emergente que desde su época ya era necesaria. Y también es capaz de garantizar esta misma utopía, un orden público y una seguridad de sus habitantes, por lo que sus ideas aún continúan siendo relevantes después de poco más de 500 años. En este sentido, abordo una extensa discusión sobre utopía que no voy a tratar en este momento. A quien le interese el tema puede consultar la tesis, que espero pronto ya se encuentre en línea. Sin embargo, me salto al otro punto, que es la crítica de la razón utópica por Franz Hinckelhammer. ¿Por qué se retoma a Franz Hinckelhammer? Porque aparte de que es un autor erudito, que habla de muchos temas, que se puede retomar en diferentes épocas, este texto particularmente lo escribe en los años 70. Sin embargo, sigue siendo vigente, aún en la actualidad, y continuará siendo vigente, no sé por cuánto tiempo más, pero se retoma como este medio para abordar los problemas derivados por parte del capitalismo neoliberal, y él crea una crítica al pensamiento de la modernidad por delimitar la posibilidad de uso de la razón para captar esta realidad. Él desarrolla esta crítica a la razón utópica bajo un contexto. Este contexto es que ante cada pensamiento social moderno han existido producciones y reproducciones de utopías, así como de críticas elaboradas a las mismas. Y estas reproducciones utópicas, él dice que vienen cargadas de una ingenuidad utópica que impide poder ver la realidad como es y que presentan un problema teórico grave. ¿Cuál es? Que se pronuncian como verdaderas, pero realmente no lo son. Bajo este contexto, Franz Hinckelhammer analiza cómo el desarrollo del modelo neoliberal toma fuerza y comienza a devastar el estado de bienestar después de la caída del socialismo en la Unión Soviética y Europa del Este. En este sentido, explica cómo el neoliberalismo expandió su influencia e implementó una drástica conversión. Esta conversión es de la economía, y él dice que mientras el capital se distribuye de manera exponencialmente inequitativa, excluye a grandes masas del sistema. Bajo este análisis, él hace un desarrollo sobre los principios de imposibilidad, que se definen como lo que no es posible, como lo que tiene un límite, que es colocar la vida como el criterio absoluto que debe medir la racionalidad de la ciencia. Nos habla de los criterios de inteligibilidad, que enjuician categorías, teorías e instituciones bajo una apariencia de realismo, y nos habla de los marcos categoriales que están polarizados en conceptos empíricos y en conceptos trascendentales. Es decir, que interpreta el mundo y percibe las posibles metas de la praxis. Más adelante lo voy a abordar. Esto solo es una introducción para que pueda explicar por qué retomé el concepto de utopía, desde Tomás Moro hasta Franz Hinckelhammer. Bueno, posteriormente hablo del acercamiento de la economía circular. ¿Cómo es que se va construyendo la economía circular? ¿Cómo van sumando a la construcción ya de una economía circular como tal? Y pues bueno, empiezo en 1972 con el Club de Roma, donde se publica un informe que habla sobre los límites del crecimiento. Y en esa época, en los 70s, el mundo consumía 28.600 millones de toneladas, 100.000 millones de consumo. En este sentido, en 1976, se habla del bucle cerrado. ¿Qué pretende el bucle cerrado? Pues habla sobre un impacto benéfico en la creación tanto de empleo como de competitividad económica y ahorro de recursos. En 1990 se habla también de bien lo que es la economía circular como tal. Ya es conocer la economía circular como tal en los 90s. Es Pearson Turner quien
lo lleva a cabo. Ya en 1996 se habla de una ecología industrial que propone cómo estos procesos industriales deben asemejarse al comportamiento de la naturaleza, ¿no? A partir de estas buenas prácticas que optimizan tanto recursos como energía, como materiales, como capital, y no genere residuos. En este mismo sentido, en el 97 se habla de un capitalismo natural y hacia una economía de servicios para modificar el modelo económico del capitalismo. Esto actualmente, y más adelante lo voy a mencionar, es un principio de la economía circular. Posteriormente, en el 2002, se habla de la cuna cuna, y aquí nos habla de un sistema de producción que es cerrado. Es muy similar, la verdad, lo que manejan estas teorías, pero de la cuna cuna nos dice que se debe de considerar por completo el ciclo de vida del producto para que éste no se convierta en un residuo, sino que vuelva a entrar pues sí, al ciclo. Posteriormente, en el 2009, hay un acontecimiento importante. China registra los peores niveles de crecimiento, de contaminación, perdón, a causa de los gases de efecto invernadero, de la industrialización y de su crecimiento económico. Y China representa el 30%, o sea, si somos 200 países, China representa el 30% de emisiones de gases de efecto invernadero. A comparación de México, que genera 1.4% de emisiones de gases de efecto invernadero, solo para que se den una idea de la comparativa. Y bueno, China es uno de los primeros países en adoptar la economía circular ante esta emergencia como estrategia de desarrollo en el 2008, perdón. Ya en el 2010 tenemos que la Fundación Ellen MacArthur se crea como una organización para difundir los beneficios de la economía circular, sino es acelerar la transición hacia una economía circular. Y bueno, presenta varias propuestas, presenta la economía circular como regenerativa, restaurativa, a partir del diseño y cómo deben de mantenerse estos recursos el mayor tiempo posible, su utilidad y su valor. En el 2015, la ONU, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar el paradigma de desarrollo dominante, habla de la economía circular. En el objetivo número 12, que habla sobre los procesos de producción, se enfoca la economía circular. Entonces, pues comienza a tomar mucha relevancia dentro de esta, pues sí, dentro de esta construcción del discurso ambiental. Y posteriormente, en el 2018, China prohíbe la importación de residuos en 24 categorías, debido a que hay muchos problemas ambientales en China particularmente y necesita reciclar sus propios desechos que genera, que son muchísimos, cerca de 200 millones de toneladas anuales. Por lo mismo, la ley de economía circular sufre una modificación en ese mismo año. Y posteriormente, en el 2022, se lleva a cabo un informe de brecha de circularidad para América Latina y el Caribe dentro de la COP27, donde se recopilan datos y métricas relevantes para establecer una línea base en el desempeño circular y proporcionar una comprensión más profunda de las oportunidades de economía circular y sus beneficios. Sin embargo, bueno, aquí se presenta una cuestión. Si no se tiene claro para algunos países qué es la economía circular y cómo se puede transitar a ella, entonces el informe de brecha de circularidad realmente se inclina a cuánto está reciclando un país y no necesariamente a qué grado de circular está obteniendo. Todas estas cuestiones llevan a una pregunta central. ¿Realmente se está atendiendo la emergencia al cambio climático? Y pues bueno, ya vimos que el trayecto que recorren estas teorías para construir este panorama alentador ante la emergencia climática, pues
sigue en transformación. Realmente ha habido algunos avances desde la praxis, algunos avances que solo se vislumbran en papel, pero no llegan a más allá. Y pues bueno, realmente lo que se está viviendo actualmente es una formalización que se da a través de este desarrollo tecnológico, productivo y de estas cuestiones que aparentemente vislumbran ser sostenibles, pero realmente no lo son. Y aquí es donde se recae en un greenwashing, en una ecoimpostura, a través de un marketing verde que muestra pues un engaño y la creación de negocios a través del cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, ante esta situación, ¿cómo se define la economía circular? Pues bueno, la economía circular se define como un sistema económico en el que se reemplaza el concepto de fin de la vida útil por un producto o recurso a través de mecanismos que por un lado reducen la generación de residuos y por el otro facilitan la recuperación, la reutilización, el reciclaje y también el reacondicionamiento de flujos de materiales, energía y agua. Esto con el fin de volverlos a incorporar en nuevos ciclos y procesos de producción, distribución y consumo. Este modelo opera, la propuesta es que opera a través de los tres niveles. A nivel micro, opera en productos, empresas y consumidores. A nivel meso, opera en parques industriales y a nivel macro, pues en la ciudad, en la región, en la nación y pues en todo lo que vaya más allá. Que cree simultáneamente un valor ambiental, una prosperidad económica y una equidad social en beneficio de las generaciones actuales y futuras. ¿Cuáles son los pilares de la economía circular? Los pilares que maneja son pues principalmente cuatro y se basan en el diseño y producción de productos circulares. Es decir, se tiene que cambiar ya esta perspectiva de que nos viene manejando el modelo económico lineal y se debe de erradicar la obsolescencia programada en el sentido de crear productos para que sean desechados. O sea, el capitalismo lo que hace es que a través de la acumulación de riqueza crea productos con obsolescencia programada. A eso se refiere. Y ya lo vemos en la industria de la ropa, marcas como Zara eh, usan y desechan y es ropa desechable. También nos habla de otro pilar que es la oportunidad que presenta la economía circular para crear nuevos modelos económicos, empresariales, perdón, que para reemplazar este concepto de consumidor o comprador y se pueden empezar a ofrecer servicios. México aún está un poco verde en este sentido, sin embargo, ya hay pequeñas, sobre todo microempresas, que están empezando a apostarle a este cambio y a este nuevo modelo empresarial. Y bueno, también otro pilar nos habla del ciclo de logística inversa. Esto se refiere a que el producto va desde el punto de uso, o sea, desde la distribución y clientes al de origen. Esto quiere decir a donde fue creado, ya sea la empresa o proveedor. Y pues bueno, la idea es recuperarlo y volverlo a meter al ciclo. Y finalmente nos habla del pilar de como posibilitadores y condiciones favorables que muestra la economía circular, es que puede haber una colaboración entre el sector público, privado, entre la sociedad civil y organismos como ONG que fomenten prácticas de economía circular y pues generen también estímulos a nuevos modelos empresariales. En cuanto a los principios de economía circular, bueno, pues nos garantizan un desarrollo sostenible e integrador, renovando a la vez los sistemas de consumo y producto. Esto requería movilizar y dirigir las capacidades productivas hacia el sustento y la mejora del bienestar social y medioambiental, en lugar de maximizar la producción y el consumo global. Estos tres principios hablan de eso. Y básicamente son diseñar para no generar residuos, preservar el valor y calidad de los materiales,
restaurar y regenerar los sistemas naturales. ¿Qué quiere decir este último principio? Se refiere al empleo y el desarrollo de tecnologías y procesos que utilicen recursos renovables para disminuir la dependencia de los recursos que son finitos y así forzar esta capacidad de resiliencia al sistema natural. En este sentido, exactamente qué pretende la economía circular. Bueno, ya vimos que nos encontramos bajo una extracción y procesamiento de los recursos naturales, donde el 90% de la pérdida de biodiversidad es biológica y hay un estrés hídrico a nivel mundial. Ya lo vimos últimamente con la falta de agua. Y el 50% son las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen. Lo que pretende la economía circular es desvincular esta dinámica entre el crecimiento económico y el consumo de recursos naturales finitos. Realmente el crecimiento económico se refiere a, a los problemas que enfrentan las empresas desde el modelo económico lineal. Es decir, tienen una constante alza de precios en los recursos naturales porque ya no son tan vastos como antes. Hay una interrupción en la cadena de suministro y también hay un agotamiento excesivo de los recursos naturales. Y en cuanto al consumo de recursos finitos, pues se refiere a fomentar el desarrollo sostenible, es decir, a compatibilizar los objetivos tanto económicos como sociales y medioambientales a través del avance científico y tecnológico. ¿Esto qué constituye? Pues constituye un tema muy importante. Nos encontramos, pues sí, ante un llamado de atención que ha hecho el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y lanza un informe en el 2021 donde alertan, pues sí, una cuestión muy importante, que es si las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero no son inmediatas, ¿cuál va a ser el problema? Que el calentamiento global va a exceder el 1,5 grados o incluso hasta los 2 grados permitidos. Y si no hacemos algo inmediatamente, este objetivo que se tiene planteado por el Acuerdo de París principalmente, no se podrá alcanzar. Y la economía circular pues se vislumbra como un aparente medio para lograr respetar esta temperatura. Bueno, el reporte de circularidad nos dice que existe un panorama político que es insuficiente y fragmentado sobre economía circular, y que si bien ha habido progresos, la economía circular continúa combinándose con la gestión, lo que les comentaba hace un momento, con la gestión tradicional de residuos y la falta de políticas e incentivos que apoyen esta transición. Se hace una primera aproximación del porcentaje de circularidad en México en el año 2022 y se obtiene un valor de 15,14%. ¿Qué quiere decir esto? Que son 5,51 puntos porcentuales por encima del valor actual de los residuos sólidos urbanos, que es de 9,63, que ha habido en años anteriores. Al final, lo que se descubre en este reporte de circularidad es que aunque hay un aparente aumento de circularidad, realmente no está enfocado a una economía circular, sino seguimos sumergidos en el reciclaje de residuos sólidos urbanos. Entonces, realmente es a lo que se está enfocando y no a una economía circular, porque tan solo la Ley de Economía Circular en México se creó apenas el año pasado. Entonces, ha habido como un pequeño desajuste que finalmente esto lo que pretende es generar avances, pero también, pues sí, permite seguir viendo todavía dónde se encuentran pequeñas rupturas para trabajar en ellas. Bueno, el principal problema que enfrenta la economía circular es que hay una ausencia de normatividad que regule la competencia legal entre las empresas. O sea, esto quiere decir que hay un desconocimiento del funcionamiento de dicho modelo. A nivel global, pero específicamente en México,
En la parte izquierda se ven unos gráficos que muestran pues las iniciativas públicas en economía circular en América Latina, cómo se encuentran. Por ejemplo, en México ni siquiera se ve, o sea, aparece con 2 iniciativas públicas y el lugar que ocupa dentro de los países en América Latina es muy bajo. También muestra el número de publicaciones en economía circular a nivel internacional y pues vemos que hay una alza de publicaciones, sin embargo, en los países latinoamericanos el porcentaje todavía se muestra muy bajo. También nos muestra los países con mayor producción científica en el periodo del 95 al 2019 y el único país de América Latina que entra en, pues sí, en esta escala es Brasil con un 2,02%. Entonces, realmente la participación en América Latina de producción científica es muy pequeña, ¿no? O sea, México se muestra, y eso no es malo, quiere decir que encontrar un área de oportunidad y poder trabajar y reforzarla. En este sentido, pues bueno, existen algunas acciones en el ayuntamiento y pues, según lo declara el estudio de economía circular y políticas públicas en América Latina, el estado del arte y los desafíos para la construcción de un marco político de promoción en economía circular en América Latina, pues ha sido elaborado y nos permite visualizar en qué estado se encuentra. Es identificar las prioridades para llevar a cabo las acciones necesarias y trazar, pues, cuál va a ser la ruta a seguir para encontrar esta manera de poder conjuntar el trabajo entre el sector académico, empresarial y la sociedad civil. Bueno, en este sentido, los datos empíricos que nos muestra la economía circular en México, pues son que se carece de una información confiable, que hay un difícil reconocimiento y enfoque de las acciones a ejercer por parte de vivir una transición hacia la economía circular, que las medidas de acción no son un referente y que deben adaptarse al lugar donde serán implementadas, y que la participación en producción científica en México es escasa. Y en cuanto a iniciativas públicas, pues de manera reciente lo que se encuentra específicamente sobre economía circular es es que en el año 2023 se expide la Ley de Economía Circular en México. Sin embargo, ante la constitución de la economía circular en México, hay discusiones previas que ayudaron a conformar esta ley. Y pues bueno, de acuerdo al análisis análisis y revisión técnica del marco legal existente para la instrumentación de una política en materia de economía circular para México, que se lleva a cargo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, pues las leyes que tienen competencia directa con la constitución de la Ley de Economía Circular, pues es la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de la Preservación y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. No voy a ahondar mucho en estas leyes, sin embargo, sí son un referente que debe quedar asentado, del por cual también se ayudó a la conformación de dicha ley. Bueno, pues a grandes rasgos el proceso para la constitución de la Ley de Economía Circular en México se da en base a un análisis técnico que se lleva a cabo en el año 2019, entonces se muestra cuál es el objeto de la iniciativa de esta ley. Posteriormente, en cuanto a políticas públicas, se elabora el Programa Nacional de Economía Circular, su reglamento y el sistema de monitoreo y cumplimiento de la ley y los institutos
ejecutivo, pues, ejecutivo, pues, eh, SEDEMA, SEDECO, junto con otras dependencias de gobierno. Finalmente se lleva al Senado días en el Ejecutivo Federal y el reglamento. Posteriormente, la actividad y del 2023, el aprueba dicha ley. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué es lo que esta ley postula? Bueno, principalmente la Ley de Economía Circular en México define los instrumentos de la economía circular para incentivar y llevar a cabo su aplicación en la Ciudad de México. Muestra los objetivos específicos para impulsar, promover y fomentar la economía circular y, como toda ley, muestra un glosario que nos acerque a la definición de cada concepto que se utiliza dentro de la misma. También engloba los principios de la economía circular y los enfoques de diseño. También nos habla de las dependencias a cargo de la aplicación de esta ley, de cuáles son sus y muestra los instrumentos para transitar a la economía circular a través de la evaluación de la circularidad, la distinción de circularidad y el programa de economía circular en México. Como conocer el grado de criterios de circularidad, el distintivo de circularidad que sea visible al consumidor y coordina e impulsa los programas y proyectos y acciones o actividades para transitar a la economía circular en México. Esta misma ley nos habla de cómo se implementa el sistema de información pública en economía circular para llevar a cabo el registro, la organización, la actualización y la difusión de información en materia de economía circular. Nos habla de la lección básica sobre qué son las guías, los manuales para la aplicación de proyectos en economía. No era de una pues sí, muy superficial, sin embargo, promete que se van a desarrollar estas cuestiones para crear como guías y manuales de aplicación a estos proyectos de economía circular que se desarrollen en un futuro. Y muestra también un listado breve de emprendimientos que actualmente se encuentran, ya sea proyectos o actividades científicas en México, y muestra una breve información de cómo se pueden crear alianzas entre estos emprendimientos. Finalmente, nos habla de las dependencias competentes en materia de economía circular. Nos dice que estas deben de elaborar, son las encargadas de elaborar los programas, proyectos o acciones que fomenten en la ciudadanía una cultura de economía circular, pero también responsabiliza a la población del un consumo responsable, de reducir la generación de residuos y priorizar las acciones de la economía circular. Y el sector productivo debe de promover que haya una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero, de crear sinergias entre empresas para poder trabajar a través de un ecodiseño y de retomar principalmente el ciclo de vida del producto. Sin entrar de lleno a estos puntos que acabo de mencionar, en papel, en la ley, se ve muy fácil la implementación. Sin embargo, en la praxis creo que va a presentar diversos problemas que no está retomando la ley, que no está visibilizando la ley. Al final es un primer acercamiento. Posteriormente, supongo que probablemente en este sentido, y ya retomando la especie de metodología que Franz Hinkelhammer hace en Crítica a la Razón Utópica, pues la economía circular presenta principios claros de imposibilidad. ¿Y esto qué es? Pues se realiza un análisis de la viabilidad del modelo económico circular
a partir del criterio de lo posible, es decir, la reproducción de la vida humana real y concreta. ¿Bajo qué contexto se realiza? Bajo el contexto de un capitalismo del siglo XXI. ¿Cómo es este capitalismo? Según Thomas Piketty, es de corte neoliberal, donde la acumulación de riqueza, modelo económico lineal, es lo más importante. Hay un abandono del sujeto y crea muchísimas desigualdades. Y su principal activo es la inversión de transnacionales y la mercantilización ecológica. En este sentido, el concepto empírico central de dicho análisis es la economía circular y parte de un concepto límite negativo que es el cambio climático y esta emergencia actual, donde se refiere que el modelo económico lineal atenta contra la vida, despoja y explota de recursos a muchísimos países, donde hay muchísima infinita de la biodiversidad. Entonces, el concepto límite negativo es imposible, pero continúa siendo posible. Entonces, aquí la afirmación del modelo económico circular se debe hacer dentro de este concepto empírico. Y también nos habla de un concepto límite positivo, que es la transición del modelo económico lineal hacia el modelo económico circular. Y aquí nos habla de una transición donde los supuestos teóricos de la economía circular, el conocimiento perfecto de la capacidad de factores como tecnológicos y culturales, lo cual también es imposible. El conocimiento perfecto de todas estas áreas. Y el plan de implementación del modelo económico circular es desacoplar la dependencia con la industria extractiva. La inversión y aplicación de procesos circulares, incertidumbre, que desarrolla la economía circular y a la tecnología, principalmente a la tecnología, presenta un atraso tecnológico de 25 años. Es decir, que el consumo excesivo se ha dado también por la obsolescencia programada. Esto conduce a un imaginario de un modelo económico circular que pretende sustituir el modelo económico lineal a través de una realidad precaria que es interpretada, pero limitada. Bueno, finalmente, como reflexiones finales, el capital privado está claro que busca diversas formas y nuevas oportunidades de expansión y posibilita en este caso la realidad precaria ante el modelo económico circular que se desarrolla dentro de este mercado que pues origina pobreza y desigualdad y donde la economía circular pretende crear una aproximación a un modelo económico pues aparentemente más equilibrado, pero que ha sido idealizado. Y también la economía circular pues no confronta realmente la lógica del sistema. Lo que hace es que enfrenta el tema de la escasez de recursos naturales. Eso es el principal objetivo de la economía circular. Lo hace de diferentes maneras, a partir de la reutilización, del reaprovechamiento, del reciclaje, etcétera, pero lo hace dentro de este capitalismo productivo y dentro de esta desigualdad social existente. Y pues bueno, también se puede ver que la ley de economía circular no identifica las responsabilidades a una escala nacional, federal, estatal, municipal y poblacional. Vislumbra pequeños destellos, pero no lo hace a profundidad, no lo lleva a cabo a profundidad. Y pues bueno, lo que nos dice Franz Hinkelhammer es que la razón utópica no es una cuestión teórica, sino una cuestión fáctica, y que la transición al modelo económico circular, por ende, es inalcanzable.
Por otro lado, pretender la transición del actual modelo económico lineal al modelo económico circular dentro de este capitalismo neoliberal, pues es una cuestión de juicio sobre medios y fines. Es decir, que el escenario ambiental es devastador y atenta contra la vida, y continúa siendo alimentado por la imposición y la contradicción de la lógica capitalista, que deja de lado el juicio práctico, es decir, el marco de posibilidad de la economía circular. Finalmente, el problema ambiental no puede consistir en la creación de un modelo económico aparentemente perfecto, sino en la solución de los problemas concretos actuales. Un ejemplo de este problema concreto actual es que son 10 países los que generan el 72% de gases de efecto invernadero, lo cual la aparente solución que muestra la economía circular es solo una distorsión al realismo. Y sustituir el modelo económico lineal por el modelo económico circular termina cayendo por lo que Franz Hinkelhammer denomina una ilusión trascendental. En este mismo sentido, China genera el 30% de emisiones de CO2. Esto es otro problema real, concreto. Y México genera tan solo el 1.4%, lo que muestra una inequidad de la distribución de la generación de emisiones. Y pues bueno, no quiero andar a más. A resumen, es lo que trata el tema. No sé si quieren comentar algo o preguntar. Muy bien. Es un aplauso a... No, muchas gracias, Ale. Muy interesante el tema. Que no venimos tanto a discutir el tema, pero sí es importante oírte, porque lo que haces en este momento es mostrar la amplitud de tu trabajo. Es importante, y no solamente la amplitud, la profundidad, y más como planteaba desde el principio, tú vienes de todos los que en otras cosas, se dedican a otros aspectos, y de repente entras a una maestría que está dentro de las ciencias sociales, y esto tiene sus complejidades, que sería lo que me interesaría a mí platicar realmente. Este, eh, sí, leer muy importante, no tanto Engels, pero también lo es. Adolfo Sánchez Vázquez, que me parece un marxista fundamental. Sin él no podremos comprender las ciencias sociales en México realmente, eh, en el siglo XX. Y llegaste a Franz Hinkelhammer, que me parece, no hay más. Creo que Dussel y Hinkelhammer en América Latina en el siglo XX y XXI serán siempre referentes. Así, y Hinkelhammer en el tema de la utopía, entre otras cosas. Pero no solamente trabajas de utopía, sino que trabajas los principios de imposibilidad. Eso luego la gente no lo entiende tampoco. Entonces, son autores muy complejos a los que me estoy refiriendo, y tú vienes desde el diseño. Pues, ¿qué se siente llegar a leer estos autores que son clásicos en la filosofía política, en principio, y de ahí van a permear a la ciencia política, la sociología, la antropología, la economía, la administración? Y en nuestro caso, estamos trabajando a los estudios organizacionales. Eso me gustaría que lo contestaras en principio. Cuéntanos. Pues esto es todo un reto, porque no son autores fáciles. Y es increíble. Siento que es la parte que me hacía falta para reforzar y crear un pensamiento crítico, y que aquí en las ciencias sociales lo encuentras a través de autores como
como Finkelhammer, como Dussel, como Lev, como muchos otros que hemos leído. Y pues ha sido una experiencia muy reconfortante. Y la verdad es que descubrir este camino me gustó tanto que pienso seguirlo con el doctorado a lo mejor. Y pues lo que muestra esto es que no importa de qué disciplina vengas, las ciencias sociales son un campo muy amplio que siempre te van a recibir con los brazos abiertos. Entonces, pues la verdad es que me siento muy contenta de, de, de poder haber encontrado este camino, que me ha abierto el panorama muchísimo y que no ha sido sencillo, sobre todo el autor que elegí, que Romer, es un autor muy complicado. Si es complicado leerlo, es más complicado explicarlo. Entonces, pero bueno, este es un primer intento. La maestría realmente no da para hacer una extensa investigación, es como una investigación, eh, pues a lo mejor inicial y, y pues no sé, estoy muy contenta del resultado. A lo mejor no es lo que quería, pero sí me ha acercado a lo que quiero. Sí, yo creo que es así en principio porque vienes de otro campo disciplinario, pero como decimos, leíste autores realmente complejos. Desde este debate que establece Marx y Engels, ¿no? En el Manifiesto del Partido Comunista que lo revisaste, pero luego el trabajo de Engels, ¿no? Del socialismo utópico al socialismo científico. La respuesta después de un siglo de Sánchez Vázquez, ¿no? Que es del socialismo científico al socialismo utópico. O sea, las ciencias sociales, primero, no son homogéneas. Hay un gran debate. Pretender que algún autor dice la última palabra, pues es la ilusión de racionalidad, ¿no? Sería la ilusión de ponerle fin al debate científico, filosófico, ¿no? Más en principio. Este, y luego, Hinkelamber da otro paso, un análisis empírico absurdo y tonta, por un lado. Y Dussel, precisamente, lo que muestra es cómo Marx hace la crítica a las características de la crítica a la ética, a la estética, la epistemología. Y Hinkenhammer nos aporta categorías. Entonces, cuando uno oye a Alejandra, se apropia de categorías de Hinkenhammer. Y entonces no repite a Hinkenhammer, sino que se lo apropió, lo cual es parte del trabajo del desarrollo científico. Este, se lo apropia y las aplica estas tenían. De eso es muy importante, porque esto permite dimensionar lo que es la economía circular. Y ella abre dos caminos, ¿no? Por un lado es una utopía que principio es de imposibilidad, y eso es fundamental tenerlo presente. Entonces ya desde las categorías hace un análisis de un tema que es más que relevante para el siglo XXI. ¿Cuál es este tema? Pues el tema ambiental. Este, y creo que eso es muy valioso. Y su capacidad de análisis fue mi alumna en su momento anterior a Hinkelammer, lo comprendió. No cualquiera tiene ese nivel de comprensión. Ahí fue que yo le asesorara su idónea comunicación de resultados de la maestría y no me equivoqué realmente que iba a ser un gran trabajo. Realmente estoy muy satisfecho. Se integró con nosotros, con la doctora Susana y su servidor, se integró al seminario que tenemos sobre un seminario taller de investigación y pues estuvimos trabajando su tesis, bueno, su idónea comunicación de resultados
semanalmente casi, ¿no? Entonces, como trabajamos seminario y que logró incorporar a estos autores y a esta discusión, ¿no? Pero bueno, le doy la palabra a la doctora Susana García. Adelante, doctora, por favor. Bueno, gracias, Alejandra Camacho, por esta investigación, por este esfuerzo de transitar de una disciplina distinta, ¿no? Del diseño a las ciencias sociales, por la incorporación que hace de autores complejos, y no fue un autor, fueron varios autores que son complicados en su lectura, como bien lo decía, en su exposición, y luego apropiárselos, porque no solo es, lo leí y lo repito, sino cómo lo apropió para explicar un problema contemporáneo, porque uno no sé cuántos siglos, o inclusive quienes dicen, ¿no? ¿Qué tendría que ver Sánchez Vázquez con una problemática de corte social, económico? Bueno, pues tiene que ver mucho, y algo que hace la maestra Alejandra es apropiárselos de un fenómeno contemporáneo, una problemática que realmente está pues en atención, ¿no? Entonces, reconocer en su trabajo, reconocer esto en su trabajo, reconocer, pero también como seminarios que hemos tenido de tallación con los tesis, es este proceso que hacen naciones y bueno, trabajo que nos presenta ahora la maestra Alejandra, pues es un claro ejemplo de ello, ¿no? Del compromiso también de realizar una investigación y bueno, muestra precisamente su evolución, ¿no? Cómo logró incorporarse a campo disciplinar, ajeno al de su formación, original, pero que realmente da cuenta por un lado, qué tan útiles son estos talleres de investigación, del compromiso de los alumnos, y bueno, algo que me gustaría reconocer aquí y que en esta primera ronda de presentaciones de investigaciones, bueno, que son mujeres, ¿no? Las que han este proceso de presentación de trabajos, que muestran su compromiso, su disciplina, su constancia. Y bueno, esto a mí me gustaría reconocerlo, esta capacidad, decíamos, de pensar problemáticas actuales, de pues refrescar inclusive, ¿no? Estos cuestiones dentro de los posgrados, mostrar la necesidad precisamente de dialogar interdisciplinariamente, de que lo que bien decía la maestra Alejandra, de que los posgrados no están cerrados, por ejemplo, de ciencias sociales solo para quienes estudiaron. Ella es un claro ejemplo precisamente de cómo un posgrado, en este caso de ciencias sociales, puede incorporar a estudiantes que vienen de otros campos disciplinares y que realmente aportan, que ofrecen pues investigaciones con creatividad. Algo que me gustaría que nos comentara también la maestra Alejandra, este proceso, ¿no? De cuáles son qué diríamos, los horizontes, ¿no? Y qué requeriría un estudiante, qué le diría precisamente a estos estudiantes que están formándose, que están pensando en incorporarse a un posgrado. ¿Cuáles son, sí, las dificultades para incorporarse a un campo disciplinar distinto, por un lado? ¿Qué se requiere para mantenerse y para concluir? Porque no es sencillo, como bien lo decía, terminar y llevar a un buen término una investigación. ¿Qué, qué proceso siguió, ¿no? En este tránsito, nada más? Gracias, doctora. Muy bien. Pues, bueno, eh, el posgrado en sí, en estudios organizacionales, es muy amplio. Entonces también te da como esa oportunidad de ahondar sobre muchos temas y el punto es cómo justificas y cómo vas diseñando tu investigación.
a mí el tema ambiental siempre me ha gustado. En la licenciatura lo apliqué desde el tema de reciclaje. Posteriormente trabajé muchos años en un centro de investigación donde vi muchas cosas que no eran aplicadas al tema ambiental. Sin embargo, decido estudiar esta maestría y vuelvo a retomar el tema ambiental, que es lo que me gusta. Y a partir de estos autores, puedo crear una investigación con un pensamiento crítico. O sea, no solo una investigación superficial, funda, que me permita como adentrarme a ver si lo que realmente estoy investigando es exacto como se postula. ¿Sí me explico? Y la verdad es que tener esa apertura no es tan fácil encontrarla. Y una vez que la encuentras, tampoco es tan fácil definirla. Sobre todo, el principal problema que al menos yo encontré en mi proceso de investigación fue cómo aterrizar mi investigación. O sea, porque es muy fácil que te pierdas en la investigación. Entonces, creo que sí debes de tener los parámetros muy claros que se van dando conforme vas avanzando. O sea, no es algo que se cree de la noche a la mañana. Es todo un proceso y, y pues lo principal es trabajar pese a la duda, trabajar pese a la confusión, trabajar porque eso mismo te va dando. Y también estar pues muy cerca de tu asesor, en este caso de la oportunidad que tuve el doctor Carlos para mi asesor de tesis, de la oportunidad que tuvimos de estar dentro del seminario que se lleva a cabo aquí en el área. Es un seminario que pues realmente te abre muchísimo el panorama en muchísimos temas, no nada más en tu tema, sino tienes la oportunidad de compartir experiencias y de compartir, pues sí, tu tema de investigación con muchas otras personas. Entonces, creo que eso va enriqueciendo no solo tu investigación, sino tu construcción como, pues sí, como en mi caso, como alumna de esta maestría. Y pues al final es tener claro que pues la meta es cumplir, es terminar la maestría, es llevar a cabo tu investigación, porque la verdad es que es una investigación que pues es para ti, que es una investigación que más que un resultado que se presenta a través de la tesis, incluye toda una experiencia que personalmente te nutre a través de muchos conocimientos. Y pues la idea es esa, que si decides empezar algo, lo termines, pese a las dificultades. Un posgrado no es fácil, tampoco es fácil cuando no es de tu área, porque el principal problema que enfrentas es desconoces pues sí, estos términos que son distintivos de cada disciplina, ¿no? Entonces entras y el lenguaje es extraño, no entiendes mucho la terminología, pero al final te vas familiarizando y la idea es atreverse y pues pese a no saberlo todo, pues seguir en esto de la investigación. Muchas gracias. No, me da curiosidad. Pues nadie lo sabe todo, ¿no? Ese es un punto central que hay que tener siempre presente. Quien quiera saberlo todo, pues ya está en el mundo de la ignorancia, ¿no? Así automáticamente. Eso también hay que tenerlo relativamente presente. Sí es un mundo categorial, cada campo disciplinario, pero ya a nivel posgrado se van intercambiando, ¿no? Las categorías, ¿no? Por ejemplo, pues la filosofía aporta de manera fundamental una serie de conceptos y categorías, metodologías y discusiones a todas las ciencias sociales. Yo creo que no hay ninguna ciencia social que no parta de una discusión filosófica, ¿no? Y que después regrese a discusiones con la filosofía misma, o que la filosofía se acerque a ellos y discuta con ellos, ¿no? Yo creo que es el caso de los estudios organizacionales. El propio Hinkelhammer, pues no es un filósofo, es un economista. Entonces vamos con los economistas, ¿no? Engels, pues no tengo ni idea que haya sido, pero amigo de Marx, ¿no? Eso sí está muy claro.
y cuestiones por el estilo, ¿no? Los demás son filósofos, el propio Marx es un filósofo, y entonces eso hay que tenerlo presente, eh, y que se puede lograr un trabajo muy profundo, ¿no? Que está discutiendo algo fundamental, que ahorita Alejandra mencionaba, que es el tema ambiental, y que Enrique Leff, que ya mencionó al final, plantea como el abismo, ¿no? La vida se abisma por el tema ambiental, ¿no? Y creo que sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque dentro de los principios de imposibilidad que plantea Franz Fukuyama, diría, toda acción que atente contra la vida es imposible, porque si se cumple, pues te lleva al suicidio. Y entonces aquí Lev y Hinkelhammer coinciden en el principio de la vida. Ese es un punto fundamental, ¿no? Que hay que tener presente. Eh, no se está tratando un tema cualquiera. Ahorita estamos ante emergencias importantes en el mundo, en América, en México y en especial en la Ciudad de México, ¿no? Cierto estrés hídrico que se sufre de manera dramática, y por otro lado el aumento de la temperatura. Y esto nos permite criticar las pretensiones, ¿no? De cómo detener el cambio climático, que pueden venir desde la ONU, ¿no? Por un lado, o por otro lado, pues dentro de organismos empresariales, ¿no? Como la misma idea de economía circular. Esto hay que discutirlo ampliamente, y que en el fondo se van revelando al pensamiento como intentos utópicos por un lado, que eso no sería malo, sino como intentos que son imposibles, por estar ante los principios de imposibilidad. Y esta imposibilidad se revela en retomar qué tan factible es transformar las formas de producir. Yo creo que hay que discutir aspectos así fundamentales. Hay un tipo de economía que parte de que hay una realidad precaria, lo cual es creo que falso. Hay que invertir la discusión. Lo que hace la economía hegemónica, ¿no? Neoclásica, es sobreexplotar los recursos, ¿no? Que hay. Esta idea de reciclar, ¿no? Reutilizar, eso, pues es bastante, más allá de utópica, podemos decir, es ideológica. Usemos ese concepto. Es ideológica en el sentido de una manipulación por un lado, y por otro lado de falso. Realmente a lo que tiende es a producirse masivamente. Incluso esta idea de la ropa, ¿no? En Zara, y te preguntas hasta dónde la realidad es precaria. Más bien es al revés. Hay una cosificación de la naturaleza, y se cree que es infinito. Yo diría que es al revés. Y eso hay que irlo deconstruyendo y replanteando en el pensamiento crítico, me da la impresión. La economía hegemónica no parte de una realidad precaria, parte de la objetivación de la naturaleza, y piensa que la naturaleza es infinita. Y más o menos es la discusión que plantea la ecología política, ¿no? Así de entrada, y que hay que tener presente en algún sentido, y que realmente hay aspectos que no se pueden reutilizar, ¿no? Por ejemplo, ahí falta el concepto de entropía, ¿no? Ujú. Entonces, yo no la veo en las discusiones de la economía circular, el concepto de entropía, que también habría que agregar ahí, este, porque creo que cuando la ecología política subsume a su marco categorial el concepto de entropía, lo vuelve más complejo, ¿no? Y te pone, sin que haya ido a Hinkelhammer Merlev, o por lo menos lo cite, te pone un principio de imposibilidad. ¿Cómo supero la entropía? Y eso es como complicado. Lev propone organizar un tipo de economía negentrópica. Entonces también ese sería otro gran debate,
que trasciende o replantea el tema de la economía circular y que está dentro del horizonte del pensamiento crítico. Y bueno, yo creo que hay que continuar la investigación, me parece importante que lo digas, pero eso no desmerita lo que está hecho. Yo creo que lo importante en principio es lo que está hecho y que es el apropiarse de un marco categorial, aplicarlo al análisis de una pretensión del capitalismo, de cómo hay unas institucionales, ¿no? Por un lado, un tipo de legislación, que es a lo que en lo que te centraste, y que tu mismo marco categorial te permite ver como utópico. Y eso creo que eso es central. Ya no vive uno bajo el sueño de que este tipo de medidas va a detener el cambio climático, porque es más profundo el problema. Pero bueno, le damos la palabra al doctor Rodrigo. Adelante, doctor, por favor. Sí. Y bueno, antes de cualquier otra cosa, quiero felicitar a Alejandra. Creo que hoy vimos a una Alejandra madura, que se apropió del tema de una manera y que lo expuso, me parece muy rica, problematizando temas o poniendo énfasis en temas eh, que son centrales en su investigación. Me dio gusto escucharte hoy, una proyección, un cambio importante. Entonces, te felicito. Y además de que el trabajo en sí mismo tiene, como ya lo han dicho Carlos, Susana, tiene virtudes por sí mismo, ¿no? Este tránsito, este diálogo con autores que no son fáciles, simplemente evidencian la capacidad, la seriedad y la disciplina de Alejandra. Pero hay algo que hemos dejado de lado aquí, a mí me gustaría destacarlo, a lo mejor es una cuestión muy personal, pero además de venir del área de diseño, Alejandra es mamá, y eso no es cualquier cosa. Sí. Sí, eso implica y supone también condicionantes materiales, objetivos y particularidades que imponen algún reto a la alumna, ¿no? Y en ese sentido también te felicito. Y me gustaría un poco, voy a platicar algo sobre tu tema, pero también porque todo proceso de investigación tiene momentos de frustración, de que se concilia a veces el trabajo de la investigación con la vida misma y no sabes cómo combinarlos, hasta qué punto sorteas el cuidado de tus pequeñas. Entonces, esos son retos que también tiene un investigador. Yo quiero felicitarte porque esta cercanía que a lo mejor tuvimos con tu trabajo, en algún momento diste un giro importante en tu investigación, ¿no? Y lo supiste sortear, creo que de manera adecuada, recapitulando o enfrentándote con grandes teóricos. Porque si bien es cierto que las ciencias sociales no son homogéneas, bien te pudiste haber quedado con ciencias sociales más funcionales, ¿no? Y que se quedaran con el modelo de problematizar poco esta idea de la economía circular, ¿no? Y verle solamente los beneficios y esta aparente alternativa que dan al capitalismo, ¿no? Pero lo cuestionas tú de manera, me parece muy, muy interesante. Dicen, es un marketing verde, ¿no? Y ahí le das, asumes una postura política, ética, crítica en torno a tu objeto de estudio y que me parece sumamente rica. Y vas desarrollando ahorita en tu exposición y dices, es que esta idea de economía circular, ¿sí? De alguna forma es una práctica focalizada y que los países desarrollados alientan más que otros. Sí, también el cambio climático, la afectación climática, también es diferenciada, ¿no? China provoca más gases de invernadero, etcétera. Es un texto rico, interesante, te felicito por lo mismo. Y sobre todo es interesante coyunturalmente. ¿Qué está haciendo México al respecto? ¿No? Y esto de alguna forma es una invitación también para analizar tu texto y ver qué se ha hecho, porque es relativamente reciente lo que ha hecho México,
adentrarnos en tu trabajo de investigación y que nos sirva de referencia para intentar entender la próxima construcción de políticas públicas en la materia. Entonces, me parece que tu trabajo es sumamente relevante, es coyunturalmente importante y además, insisto, y como bien lo decían los compañeros, te apropias o cuestionas a los principios de imposibilidad de modelos económicos que están ahí, ¿no? Y es una cuestión que no es fácil. Critica sus métodos, sus mitos que les dan sustento. Y una pregunta que te haría, ¿qué elementos de tu formación como diseñadora industrial te sirvieron para problematizar algo que de alguna forma está la viabilidad de la vida? ¿No? ¿Lo tenías en tu horizonte o en tu radar? ¿Sí? Porque de alguna forma dices, me preocupaba el medio ambiente. ¿Sí? ¿En qué sentido te preocupaba? ¿Sí? Qué es esto nuevo que incorporaste? ¿Sí? Que te dio a lo mejor, te ayudó a dimensionar de otra manera el problema del medio ambiente. Y ya, con eso me quedo. Y creo que te deja una tarea importante el doctor Carlos cuando dice entropía y negentropía. ¿Por qué no escarbar por ahí investigación doctoral, ¿no? Siguiendo a lo mejor este interés que tienes, ¿sí? Incluso ya, criticando este mito de la, o mejor dicho, cuestionando esta idea de si en verdad hay escasez de recursos naturales, o mejor dicho, el proceso de acumulación de capital en la fase neoliberal, parte de un supuesto de que hay una explotación de recursos naturales infinitos y por lo tanto hay que eficientar su explotación. Pero bueno, ahí te deja un torito interesante, y creo que en estos paneles lo deja en general, ¿no? Gracias. El debate es nada más sí, es una presión. No, ya hay una larga historia, ¿no? De creación de políticas públicas sobre el medio ambiente, si no está grabado. Y ya hay una larga aquí, incluso la doctora Susana García nos ha expuesto en algunas conferencias, ¿no? De estas iniciativas de la tierra, ¿no? De los años 70 y cómo impacta en el desarrollo institucional del Estado mexicano, para plantear algo. Y el propio Enrique Leff, ¿no? A nivel mundial en México se destacó, ¿no? Por dirigir el programa de las Naciones Unidas, ¿no? Propiamente sobre el cambio climático, y tuvo éxitos, ¿no? Fue lo que lo lanzó en parte a la fama, ¿no? Entonces, esto hay que dejarlo aquí asentado. Y que tal vez también sería bueno, así como un aspecto a desarrollar, pero que no estamos pensando, sería retomar esos estudios, ¿verdad? Así que están ahí planteados. Y que, bueno, eso por un lado. Luego, creo que sí es muy importante esta pregunta que hacía el doctor, eh, porque está dirigido estas pláticas a alumnos y alumnas, y, bueno, investigadores e investigadoras, y público en general. Tu rol familiar, no es fácil, ¿no? Porque es lo que, dentro del estudio de género, pues ya es como el cuádruple rol, ¿no? O sea, mamá, durante todas estas imposiciones del patriarcado, ¿no? Que hay que ir cumpliendo y que no es fácil, que el doctor te estaba marcando, y que me parece fundamental porque todos fuimos testigos alguna vez, ¿no? De que tus hijas te marcaban, ¿no? Y, mamá, vas a venir, ¿dónde estás? ¿Por qué pierdes el tiempo allá en la universidad, ¿no? Y etcétera, etcétera, que se oye cómico, pero que es muy trágico, ¿no? En esta idea de qué hacer, ¿no? Exactamente. Pero adelante. Pues sí, es todo un reto. Aprender a darle sus espacios a cada persona, a cada lugar. Es complejo, no es fácil. Cuando entré en la maestría, pues tuve que empezar a dar este acomodo de espacios. Y algo importante, y que en mi caso yo lo vi de manera positiva, es que cada tiempo que dedicaba a una materia, al seminario, etcétera, incluso a mi familia, era tiempo de calidad. O sea, empecé a dividir estos espacios entre
estar con mis hijas, era tiempo para ellas nada más, estar en el seminario, mi atención iba a estar al triple en el seminario y tratar de encontrar estos espacios en el que pudiera de verdad enfocarme a trabajar en la maestría, que usualmente era cuando mis hijas se dormían. Entonces, pues aprendes a acomodar tu vida ante estos nuevos retos y el punto es, pues es lograr el objetivo, ¿no? También influye mucho la comunicación que tengas con ellas, con mi esposo, y pues esta dinámica familiar sí cambia un poco, pero lo más importante es que haya mucha comunicación y que se aprovechen mucho los espacios y los tiempos, y al final, pues es una muestra de que se puede lograr todo lo que uno se proponga y que tener una familia no es un impedimento para poder seguir eh, logrando las metas personales que uno tenga. Muchas gracias, Ale. No sé, doctora. Pues leeré algunos comentarios que hay en las redes. Agradecemos a toda la audiencia que nos está siguiendo a través de Facebook y de YouTube. Algunas preguntas de aquí del doctor Amir García Villalpando, que en alguna medida ya la respondió la maestra Alejandra, y otras que son provocadoras para continuar, ¿no? Futuras investigaciones. Pregunta, ¿la idea de economía circular nacida en el contexto del neoliberalismo económico realmente existente es asequible o utópica con el grado de tecnológico actual? Bueno, esa es una. Pregunta si solo habrá graduadas de la... Aquí, bueno, es un espacio abierto, ¿no? Para presentar investigaciones. La doctora Luisa Martínez, es un honor asistir a este ciclo de tertulias literarias. Saludos para la doctora Susana García, la maestra Alejandra, el doctor Rodrigo, el doctor Carlos Juan Núñez, intervinientes y audiencia. Jimena Camacho, un tema muy interesante, la ponente espectacular. El tema, a pesar de ser complejo, muy bien explicado. Felicidades. Les agradecemos mucho sus preguntas, comentarios. Bueno, y una última pregunta del doctor Amir. La idea de economía medio entrópica podría relacionarse con la idea schumpeteriana de destrucción creativa, que bueno, deja, ¿no?, para plantearla y pensarla en otras investigaciones. Muchas gracias por la lectura de las preguntas, doctora. Bueno, un saludo al doctor Amir, a Luisa hasta España, un abrazo, y a la señora Jimena Camacho. Exactamente aquí, no es schumpeteriano, así nada que ver, no. Es una propuesta del pensamiento crítico latinoamericano, exactamente, que se va por otro lado, ¿no? Estaba aquí abriendo mi libro, Genealogía del Estado, desde América Latina 3, la construcción de la superioridad moderna, una interpretación desde el necropoder que me publicó aquí la UAM. En la introducción hay un apartado, inciso C, la cosificación de la naturaleza. Y entonces tengo aquí una pequeña cita de Enrique Leff, ¿no? Enrique Leff, Dussel y Hinkedamer me parecen de los autores más elaborados y acabados que tenemos nosotros la oportunidad y el privilegio de haber conocido y leerlos, ¿no? Entonces dice aquí Enrique Leff, lo cito, porque esto va a poner la discusión donde va. La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. Claro, esto ya no está en una cuestión meramente de destrucción creativa, ni mucho menos. Esto está en superar la modernidad así. No era una catológica, sino el efecto del pensamiento con el que hemos construido y destruido nuestro mundo. Entonces, aquí empieza la cuestión. Esto es efecto de una racionalidad, y es una racionalidad, al final de cuentas, entrópica. Dice, esta crisis civilizatoria se nos presenta como un límite en el orden de lo real, que resignifica y reorienta el curso de la historia, límite del crecimiento económico y poblacional, límite de los desequilibrios ecológicos, de las capacidades de sustentación de la vida y de la degradación entrópica del planeta, límite de la pobreza y la desigualdad social. Claro, estamos en una crisis civilizatoria que al final de cuentas es producto por un tipo de racionalidad, por un tipo de economía, por un tipo de tecnología, por un tipo de epistemología que surge en la modernidad, no surge
con la revolución industrial inglesa, ni mucho menos, que además hay que oír todo lo que ha estudiado Enrique Dussel sobre el mito de la revolución industrial inglés. Ya eso, a partir de lo que publicó Dussel, casi casi hay que tirarlo a la basura. Hay que ver cómo hay una colonización, ¿no? Una apropiación de la gran revolución industrial china y que 100 años, 200 años después llega a Inglaterra y se la apropian y bueno, van a degradar más el ambiente, ¿no? Yo creo que todo esto habría que discutirlo y Dussel, Hinkelhammer y Enrique Lev ponen la cuestión en 1521, cuando inicia la modernidad, el mercado mundial y el capitalismo, así tal cual. Esto creo que nos da otra dimensión de la discusión y Schumpeter pues se queda muy alejado y muy pequeño de la gran discusión que se está dando con estos autores y que aquí la doctora Alejandra Camacho Lara nos está planteando, ¿no? Bueno, va a ser próxima doctora, eso no me cabe duda, además brillante. Muy bien, ¿algo más, No, doctora, que esto quiera agregar? solo agradecer la atención de quien nos haya visto, la atención de ustedes y agradecer nuevamente la apertura de estos espacios. Bueno, quiero comentar algo previamente al doctor. No, porque contaba el doctor Rodrigo y también me quedé considerar. No, el posgrado de estudios nacionales, el que dirige la doctora María Teresa Magallón Díez, se ha caracterizado por ser un posgrado crítico. El pensamiento crítico está formulándose ahí también. Y yo por lo menos como asesor de idóneas comunicación de resultados y de tesis de doctorado, me gusta promover el pensamiento crítico también. De hecho, tenemos una gran alianza de trabajo con el posgrado. Aquí se nota, por supuesto, en estas tesis y en el seminario que tenemos de seminario taller de investigación y en la selección de autores, ¿no? Por supuesto. Al final de cuentas, yo creo que hay que partir de la libertad, pero parte de la responsabilidad así de un asesor o de una asesora es acercar a los alumnos y alumnas, sean de maestría y doctorado, a buenos autores, ¿no? A buenas autoras, así tal cual. Entonces, creo que cuando ella, Alejandra, y ahorita que nos platique esto, decidió el tema de la utopía, que ya no me acuerdo bien por qué, yo dije, está muy bien, hay que partir de lo más clásico, ¿no? De la utopía, y ella se fue acercando, ¿no? A Tomás Moro, ¿no? En principio, me gustaría saber por qué la utopía, ¿no? Aunque estaba en otro tema de investigación, pero ¿qué era el referente? Que ese es otro debate teórico que también podemos tener, y estos espacios deben servir para ello. El objeto el objeto de reflexión o el ámbito teórico, ¿qué tanto se debe relacionar con el objeto de reflexión, ¿no? Y a la inversa, porque aquí teníamos un estudio de caso en algún sentido, se cambió en algún momento, pero no terminó impactando, creo yo, en el tema central teórico que era la utopía, ¿no? Y la comprensión del utópico en algún sentido. Entonces sería bueno que nos contara usted, maestra, brevemente, porque aquí ya están presionando, esta cuestión, por favor. ¿Por qué eligió la utopía? Pues ante mi interés por el tema ambiental, también surgió la duda de por qué había tantas teorías y la aplicación era como a veces un poco esporádica o a veces un poco más profunda. Entonces, me pareció muy importante retomar el concepto de utopía dentro de la investigación en las ciencias sociales. O sea, creo que el concepto de utopía en algún momento tuvo muchísimo auge y se ha ido dejando poco a poco, se ha ido descartando. ¿Por qué? Porque es toda una cuestión que ahorita no me gustaría abordar porque ya no tenemos tiempo, pero No, con calma, me gustaría que este concepto de utopía se rescatara dentro de las ciencias sociales, o sea, su aplicación. ¿Por qué? Porque te permite eh, caminar hacia estos horizontes de posibilidad que la utopía vislumbra. Entonces, la utopía es necesaria porque te permite continuar caminando.
aunque nunca la vas a alcanzar, aunque nunca se va a realizar, te permite seguir vislumbrando a través de estos horizontes de posibilidad. Entonces, se crea como una utopía la economía circular, porque al final nunca se va a poder alcanzar la economía circular. Aunque se presente como un modelo económico perfecto, no se va a alcanzar. Sin embargo, no significa que esté mal, o que no haya que estudiarlo, o que no haya que trabajarlo. Al final se tiene que seguir caminando, y eso es lo que la utopía retoma. Y esto es la razón principal por la que yo decidí retomarla dentro de las ciencias sociales, porque es algo que te permite seguir caminando a través de estos horizontes de posibilidad que vislumbra. Claro, exactamente. Sí, Hinkelhammer lo que logra mostrar es que hay utopías de todo tipo. Eso es fundamental tenerlo presente. Pero no solamente eso, hay que pensar, al final de cuentas, que es utópico pensar que no va a haber utopías, ¿no? Ese es un principio de imposibilidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la realidad, si bien no es precaria, como decíamos hace rato, más bien la realidad atenta contra la vida. Y en la lucha por mantenerse vivo, lo que surge es la utopía. La utopía como un modelo de lo deseable, en algún sentido. Entonces, Hinkelhammer va a hacer estudios muy profundos sobre las utopías de izquierda y las utopías de derecha. Entonces va a dar un paso que el pensamiento marxista no dio en siglos. Saber que también hay utopías de derecha. Por ejemplo, esto que está mostrando aquí la maestra Alejandra es una utopía de derecha, que hay que tenerlo claro. Es una utopía del capitalismo, que Hinkelhammer identificaría con el capitalismo suicida, ¿no? Al final de cuentas, si lo seguimos desarrollando, nos lleva a todos al suicidio, es decir, pronto no tendremos agua, ni siquiera para hidratarnos, y pronto moriremos asados de tanto calor porque los gases de efecto invernadero se siguen emitiendo y se calienta el planeta. Y en el fondo hay un gran problema. Me acuerdo que una vez Hinkelhammer, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando Dussel lo invitaba y platicaba con nosotros en el salón, dijo, detener la economía generaría un caos, no detenerla generará un caos. Entonces, ese es un problema. Ahí la pregunta es, ¿qué hacer? Entonces, no está tan sencilla la solución. Y bueno, ya más si le metemos grupos de poder fáctico, ¿no? El capitalismo despiadado que vivimos, porque nos podremos comenzar a preguntar qué es lo que hace Dussel, Lev, ¿no? Hinkelhammer, Arturo Escobar, que es otro gran ambientalista, y hay que meter aquí también, que hace ecología política, si se puede vivir de otro modo. Y bueno, yo no tengo dudas en eso, venimos de miles de años de habitar el mundo de otro modo. La propia pandemia nos enseñó que se puede habitar el mundo de otro modo. Lo que pasa es que hay estructuras, ¿no? Que eso hay que ponerlo. No todo es la voluntad, que eso también nos lo enseña Hinkelhammer. Hay estructuras y esas estructuras también crean realidad, ¿no? Entonces eso hay que pensarlo. Y no solamente que en realidad también determinan la voluntad, crean subjetividad. Y también eso hay que verlo, o si no, se cae en la utopía del voluntarismo, ¿no? Transformador, que luego no termina analizando ninguna transformación, paradójicamente. Pero bueno, eso no lo quería mencionar. Y bueno, ahora sí, doctora, la dejamos a despedirse. Pues muchas gracias a todos los que nos vieron a través de esta área. Gracias por la difusión, gracias por la invitación y, y pues esperamos el seminario de escritura, todos los estudiantes lo esperamos. También va a haber hablando ya de utopías, en junio o en julio, no recuerdo la fecha, ustedes tienen previsto un seminario de utopías sociales de Paulo Freire. Ajá, estaría muy interesante que le interese el tema, tomarlo y pues seguir con la discusión.
y pues les agradezco mucho. No, muchas gracias, maestra Alejandra Lara Camacho. Sí, como anuncios del área, ya que está en ello la maestra, no, ahorita estamos revisando a Franz Hinkenhammer. Tenemos un seminario junto con la Universidad Federal do Rio Grande do Sul en Brasil, en Porto Alegre, Brasil. Tenemos un seminario sobre Hinkenhammer. Y bueno, al final de cuentas, aquí de lo que se trata es de algo muy sencillo. Estamos discutiendo ahorita exactamente uno de los libros fundamentales de Hinkenhammer, Crítica de la razón utópica. Nosotros en una semana, dos, tenemos el análisis de los capítulos 3 y 4, que son muy interesantes, porque en uno trata el tema del anarquismo, ¿no? Y en otro trata el tema del pensamiento socialista de corte soviético, y creo que eso es fundamental para comprender lo que nos estaba planteando ahorita la maestra Alejandra. Y bueno, y toda la obra de Hinkenhammer no la vamos a leer toda, pero después de eso viene Crítica de la razón mítica, que también es otro gran libro, y después de eso viene otro libro que se intitula Totalitarismo de Mercado. Y anteriormente leímos libro de Ideologías del Desarrollo. Estamos haciendo un análisis profundo, meticuloso de la obra de Hinkenhammer, y creo que sí aporta demasiado. Tenemos otro seminario de Enrique Dussel, que también, ambos seminarios son producto de un homenaje que le estamos rindiendo a estos autores y que es muy importante. Invitamos a toda la comunidad a seguirlos, a participar en ellos, a comentar, incluso a exponer los libros si es de su interés. Y bueno, tenemos próximamente, como lo decía ahorita la maestra, abrir un seminario sobre Paulo Freire, exactamente, que nos parece también otro autor latinoamericano imprescindible, ¿no? Y que sin duda alguna permitió formar generaciones de humanos y humanas reflexivas y críticas, y creo que hay que meternos en esa discusión. Y bueno, pues sin más que decir, le agradecemos a Gerardo y a Lalo que están en el otro cubículo realizando la transmisión. Les mandamos un abrazo desde acá, al doctor Rodrigo, a la doctora Susana y por supuesto a nuestra invitada de honor, que es Alejandra. Y bueno, de hoy en 15 días retomamos estas exposiciones. Un abrazo a todas y todos. Hasta luego.